Era una estructura que desafiaba el tiempo y la imaginación. Medía 1,31 m de largo, 79 centímetros de ancho y 79 centímetros de alto. Este objeto, envuelto en un halo de misterio, ha sido considerado durante siglos como el más buscado del mundo. Todo lo que lo rodea, sus historias, teorías, leyendas y enigmas, lo convierten en un ícono de veneración y curiosidad insaciable. Poco se sabe con certeza, pero aquello que conocemos ha impulsado la búsqueda de generaciones, fascinadas no solo por el objeto en sí, sino por el significado y el poder que supuestamente contenía. Miles de relatos y descripciones han surgido en torno a él, el Arca de la Alianza. Se cree que la existencia del arca es más que un mito, pero su verdadero magnetismo no radica en su forma o estructura, sino en su contenido. ¿Qué había en su interior? ¿Era simplemente un objeto sagrado o, como algunos sugieren, un dispositivo tecnológico adelantado a su tiempo? ¿Quién lo creó y para qué propósito? Esta reliquia se considera la pieza central del tabernáculo. Según la Biblia, el tabernáculo era un santuario móvil, construido bajo las instrucciones que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. Este santuario terrenal tenía un propósito claro: ser la morada divina en la tierra, un espacio donde Dios pudiera habitar entre su pueblo. A pesar de su importancia, el concepto de tabernáculo y su diseño son desconocidos para muchos. Era un espacio profundamente simbólico, donde el Arca de la Alianza reposaba como el objeto más venerado. En este viaje, nos adentraremos en uno de los misterios más impactantes y desconocidos de la historia bíblica, despojándonos de prejuicios y explorando el simbolismo y las intrigas que lo envuelven. Jehová dio a Moisés instrucciones específicas para la construcción del tabernáculo. Nada podía dejarse al azar. Los materiales debían provenir de ofrendas voluntarias de los israelitas: oro, plata, cobre, telas teñidas de azul, púrpura y carmesí, lino fino, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite de oliva, especias e incienso. Estos elementos serían la base del lugar sagrado, donde el arca descansaría. La estructura debía construirse con tablones de madera de acacia, de fir, 45 metros de alto por 67 centímetros de ancho. El atrio que rodeaba el tabernáculo medía 44 metros de largo por 22 de ancho, con cortinas de 2 metros con 20 centímetros de altura. Estas estaban sostenidas por columnas con capiteles y corchetes de plata, mientras que las bases eran obligatoriamente de bronce. En el lado este, se encontraba la entrada al atrio, con cortinas bordadas de azul, púrpura y carmesí. Todo el diseño del tabernáculo apuntaba a un único propósito: custodiar el Arca de la Alianza. Las instrucciones para su construcción eran tan detalladas y específicas que parecían destinadas no solo a proteger el contenido del arca, sino también a asegurar su funcionalidad. ¿Era esto un indicio de que el arca poseía propiedades desconocidas, incluso tecnológicas? La fuente, los materiales y el simbolismo detrás de cada elemento del tabernáculo reflejaban la solemnidad de su propósito. Pero lo más intrigante de este relato es el misterio sin resolver que rodea al Arca de la Alianza y la razón de su desaparición. Uno de los elementos más llamativos era una fuente de bronce, situada entre el altar de reunión y el tabernáculo mismo. Su propósito parecía sencillo pero vital: contener agua para que Aarón y sus hijos se lavaran manos y pies cada vez que ingresaban en el lugar sagrado. Sin embargo, lo que parecía un simple acto de purificación encerraba un mensaje inquietante. Dios había advertido a Moisés que este ritual no era opcional. Cada vez que los sacerdotes ascendieran al altar, debían mojar sus extremidades para que no mueran. ¿Qué clase de fuerza o energía residía en el altar que hacía necesario este acto previo? La falta de respuestas claras solo aumenta el misterio, y las implicaciones resultan desconcertantes. Uno de los objetos más enigmáticos del tabernáculo era el candelabro. Hecho exclusivamente de 42 kilos y 600 gramos de oro fino, su diseño seguía directrices específicas dadas por Yahvé. Según el relato bíblico, el candelabro debía estar encendido continuamente en la presencia de Yahvé. Pero aquí surge la paradoja: nadie podía ver el rostro de Dios y vivir para contarlo. ¿Por qué entonces iluminar un lugar donde la observación directa estaba prohibida? Entonces,
¿Cuál era el verdadero propósito del candelabro? ¿Podría haber sido algo más que un simple objeto ritual? El tabernáculo se erigía bajo especificaciones precisas, dimensiones exactas para el arca, la mesa, los altares y las columnas, pero con una notable omisión en los detalles del candelabro y la fuente de agua. Esta falta de precisión parece deliberada, como si estos objetos fueran distintos, reservados para un propósito desconocido o más avanzado de lo que la época podía comprender. Yahvé no solo dio instrucciones, sino que también designó a los artesanos encargados de realizar esta obra monumental. A Bezalel, hijo de Uri, de la tribu de Judá, fue señalado como el elegido, dotado por Dios de sabiduría, inteligencia y ciencia para trabajar el oro, la plata, el bronce y las piedras preciosas. Era un conocimiento casi sobrehumano, una habilidad tan avanzada que sugiere que el proceso de creación iba mucho más allá de lo puramente manual. El nivel de detalle en la construcción del tabernáculo y sus elementos no solo refleja una devoción inquebrantable, sino también un conocimiento técnico que parece demasiado avanzado para la época. ¿Cómo era posible trabajar con semejante precisión el oro y otros materiales? ¿De dónde provenían estas habilidades? A medida que exploramos estos detalles, surgen más preguntas que respuestas, y el relato adquiere un aire de enigma que sigue cautivando hasta nuestros días. El candelabro, la fuente y la disposición del tabernáculo no son simplemente elementos rituales, sino piezas de un rompecabezas más grande. Tal vez no eran solo objetos religiosos, sino herramientas funcionales que escapaban a la comprensión de quienes los fabricaron. Lo que queda claro es que cada elemento estaba cargado de un simbolismo poderoso, diseñado para conectar a los hombres con una fuerza superior. ¿Era el tabernáculo un lugar de encuentro espiritual o un espacio para algo mucho más complejo y desconocido? El candelabro destaca también por sus especificaciones únicas y enigmáticas. A diferencia de otros elementos del tabernáculo, cuyo diseño y dimensiones se describen al detalle, del candelabro solo conocemos su peso. ¿Pero por qué esta diferencia en las instrucciones? El candelabro debía estar hecho de una sola pieza, cincelado y sin ensamblajes. Esto no solo era una hazaña técnica para los artesanos, sino también una restricción que añadía peso y complejidad. Además, el diseño de sus brazos y flores, con 3 pétalos por brazo y 4 en el tallo, implicaba un simbolismo que trascendía la mera ornamentación. A pesar de estas instrucciones ornamentales, no se dieron dimensiones específicas para el candelabro, como su altura o la longitud de los brazos. Esto es inusual, considerando que Yahvé proporcionó detalles minuciosos para otros elementos, como el arca del testimonio o el altar de los holocaustos. Este silencio podría interpretarse como una señal de que estos datos eran irrelevantes, o tal vez desconocidos incluso para quienes ejecutaron la obra. Los textos bíblicos sobre el uso del candelabro presentan aparentes contradicciones. Mientras que Éxodo capítulo 27, versículos 20 al 21 menciona que debía arder de la noche a la mañana, Levítico capítulo 24, versículo 4 extiende este mandato al día completo. Por otro lado, en Números capítulo 8, versículo 2, se especifica que las 7 lámparas debían alumbrar hacia adelante. Sin embargo, si las lámparas estaban dispuestas de manera uniforme en un diseño simétrico, ¿cómo podían iluminar hacia una sola dirección? Esta disposición parece implicar un diseño particular del candelabro, diferente de lo que comúnmente imaginamos. Quizás tenía una parte frontal bien definida que dirigía la luz hacia un punto específico. ¿Era esta luz simbólica, marcando la presencia de Yahvé? ¿O tenía un propósito funcional que aún no comprendemos? El aceite que alimentaba las lámparas debía ser de oliva, prensado y puro. Esta selección no era casual. El aceite simbolizaba pureza, prosperidad y santidad. Las lámparas, preparadas por Aarón y sus hijos, se encendían al atardecer y se apagaban al amanecer. Lograr que una pieza de tal peso y detalle fuera tallada sin errores y sin ensamblajes requería habilidades avanzadas. Esto plantea preguntas sobre las capacidades técnicas de los artesanos y los recursos disponibles en aquella época. El trabajo de Bezalel y Oholiab, los artistas de Dios,
se describe como guiado directamente por el Espíritu Divino. Estos hombres, dotados de habilidades sobrehumanas, lograron lo imposible. Pero, ¿de dónde provenían realmente estas habilidades? ¿Eran meramente humanas o, como algunos especulan, reflejaban conocimientos transmitidos de una fuente más allá de su tiempo? Las Escrituras relatan que el Arca de la Alianza estaba destinada a guardar el testimonio sagrado, el registro tangible del pacto entre Dios y su pueblo. Sobre ella, el propiciatorio cumplía un papel crucial, cubría el arca y servía como un símbolo de reconciliación divina. Era aquí, sobre el propiciatorio, donde los querubines alados se encontraban, representando el espacio desde el cual se escuchaba la voz de Yahvé. Dios, según las Escrituras, tenía tres formas esenciales de manifestarse ante los humanos: a través de su presencia, de su voz o de su gloria. Estas manifestaciones se repetían constantemente a lo largo de los relatos bíblicos. Elías, por ejemplo, vivía en la presencia de Dios, mientras que Moisés recibía sus instrucciones al escuchar su voz. Por otro lado, Isaías tuvo la oportunidad de contemplar su gloria en una visión reveladora. Estas manifestaciones no eran arbitrarias, cada una tenía un propósito específico, apareciendo en momentos, lugares y circunstancias perfectamente orquestadas. El tabernáculo, por su parte, simbolizaba la presencia constante de Dios entre su pueblo. Era un lugar sagrado donde se ofrecían sacrificios continuos por los pecados y donde, en ocasiones, se contemplaba la majestuosa gloria divina. El diseño del tabernáculo no era fortuito. Todo el campamento estaba dividido en tres secciones: el atrio, que representaba el lugar de justificación y perdón; el lugar santo, un espacio de adoración; y el lugar santísimo, donde la gloria y la revelación divina se manifestaban con mayor intensidad. Según se describe en Éxodo 36 y 40, versículo 26, el tabernáculo estaba compuesto por dos estancias principales: el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo había tres muebles principales. Al norte se encontraba la mesa de los panes de la proposición, mientras que al sur estaba el candelabro de oro. Al oeste, justo antes del velo que separaba este lugar del lugar santísimo, se hallaba el altar de oro del incienso. Tras el velo, se alzaba el Arca de la Alianza, el símbolo máximo del pacto divino. El candelabro de oro ocupaba un lugar destacado en el lado sur del tabernáculo. No era una decisión arbitraria. Todo, desde su posición hasta su diseño, tenía un propósito. Su ubicación coincidía con el recorrido del sol. El astro nacía en el este, alcanzaba su punto más alto al sur y descendía hacia el oeste. El lado sur era el lugar donde los rayos del mediodía incidían con mayor intensidad, asegurando la mayor cantidad de luz durante el día. Aquí surge una pregunta intrigante. ¿Por qué un candelabro, diseñado para emitir luz, necesitaba recibir luz solar? Aunque el tabernáculo estaba cubierto por lonas de lino, es posible que el área donde se encontraba el candelabro tuviera una apertura o ventanal, permitiendo que la luz del sol iluminara este objeto sagrado. Este detalle, aparentemente simple, contenía un profundo simbolismo relacionado con la función del candelabro y el propósito del tabernáculo en su totalidad. Yahvé se apareció a Moisés en el monte y le dictó una serie de instrucciones extraordinarias. Con precisión casi matemática, le reveló detalles sobre longitudes, pesos, materiales y diseños para construir una morada sagrada. No era simplemente un refugio, sino un campamento que serviría como el lugar donde él se manifestaría ante su pueblo. La tarea era monumental. Moisés debía recordar cada detalle, reteniendo en su mente cada palabra pronunciada. Pero no estaría solo. Yahvé dotó a dos hombres de dones únicos, uno de la tribu de Dan y otro de la tribu de Judá. Estos artesanos fueron los encargados de realizar los trabajos más delicados, manejando materiales preciosos como tejidos finos y metales nobles, esculpiendo y cincelando con una precisión asombrosa. El campamento fue rodeado por cortinas para preservar el misterio de lo que allí sucedía. Dentro de este recinto se levantó el tabernáculo, una estructura cubierta en cuyo interior se dispondría el mobiliario más especial, incluido el Arca de la Alianza. Este era el lugar donde Dios se manifestaría al hombre,
aunque ninguna persona podía ver su rostro y sobrevivir. Las instrucciones de Yahvé eran claras y específicas. Estas directrices levantaban dudas entre los israelitas, quienes no entendían por qué era necesario tanto esfuerzo, riqueza y precisión. Dios no descendía físicamente desde los cielos ni entraba por la entrada principal del campamento. Su comunicación con el pueblo no era mediante una presencia tangible, sino a través de manifestaciones específicas, su voz, visiones o incluso fenómenos que podrían describirse como tecnológicos. Estas formas de comunicación requerían materiales y conocimientos avanzados, incluso sobre energía, que parecían estar plasmados en el diseño del tabernáculo. El candelabro, ubicado estratégicamente en el lado sur del tabernáculo, según se describe, su diseño incluía una plancha metálica de oro en su parte trasera, lo que sugería que captaba la luz solar durante el día. Esto lo convertía, sorprendentemente, en un generador de energía solar, actuando de manera similar a las células fotovoltaicas modernas. El candelabro era en esencia un dispositivo avanzado para la época. Su peso y composición eran más importantes que su tamaño, ya que debía contener una cantidad precisa de metal conductor capaz de almacenar la energía captada. La energía generada por el candelabro no quedaba aislada. Era transportada hacia el Arca de la Alianza, un objeto descrito con advertencias claras sobre su manipulación. En Números 4:15 se especifica que aquellos encargados de mover el arca y sus utensilios debían seguir pautas estrictas. Cualquier error o contacto indebido con estos objetos sagrados podía resultar en la muerte. Estas advertencias no eran simbólicas. La posibilidad de que el arca y los utensilios generaran descargas eléctricas o emitieran otro tipo de energía peligrosa era real. Tal poder era incomprensible para el pueblo, pero su existencia subrayaba la conexión entre los diseños del tabernáculo y una tecnología avanzada, que incluso hoy podría parecer asombrosa. Para muchos, la idea de tecnología en el tabernáculo resulta impactante, pero no es algo imposible. Civilizaciones antiguas ya utilizaban tecnologías avanzadas, aunque muchas de ellas se perdieron con el tiempo. Civilizaciones antiguas poseían un conocimiento profundo y avanzado sobre la energía de la Tierra, la naturaleza y el cosmos. Este saber, que parece casi inconcebible desde la perspectiva moderna, nos invita a analizar cada detalle con mente abierta y lógica. En la ciudad de Jericó, a unos 28 kilómetros de Jerusalén, se desarrolló un episodio crucial bajo el liderazgo de Josué, el sucesor de Moisés. Dios le ordenó rodear la ciudad durante 6 días, acompañado de 7 sacerdotes que portaban cuernos de carnero, los shofar. Al 7º día, el sonido de los cuernos, combinado con la presencia del Arca de la Alianza, provocó el colapso de los muros fortificados, permitiendo que el pueblo israelita tomara la ciudad. La descripción de Jericó, descubierta en excavaciones del siglo XX, revela murallas de gran envergadura, una torre maciza de 9 metros de altura por 8 de ancho, muros dobles separados por 4 metros y un foso de 3 metros de profundidad por 8 de ancho. Destruir tal fortificación requería una fuerza inmensa, mucho más allá de los medios convencionales de la época. Actualmente, conocemos dispositivos acústicos como el dispositivo acústico de largo alcance, utilizados por fuerzas especiales para dispersar multitudes mediante ondas de sonido dirigidas. Estas mismas ondas sónicas, concentradas en frecuencias específicas, pueden ser destructivas. Tal fenómeno ocurre, por ejemplo, cuando un cristal se rompe por la resonancia. El investigador Taylor Wank postula que la caída de los muros de Jericó pudo deberse al efecto de resonancia continua amplificada. Este fenómeno concentra energía hasta el punto de provocar un colapso estructural. Aquí es donde entra en juego el Arca de la Alianza. Este artefacto sagrado, siempre presente en las batallas del pueblo israelita, parece haber sido más que un simple objeto religioso. Su poder era tal que se consideraba la encarnación de la ira de Dios, capaz de destruir enemigos y proteger a quienes la portaban. Durante el cerco a Jericó, los 7 shofar tocados por los sacerdotes, amplificados posiblemente por el poder del arca, lograron derribar las murallas.
El último registro del Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento se encuentra en el libro de Jeremías antes de que los babilonios saquearan el templo en el 597 a.C. Desde entonces, su paradero ha sido un misterio, alimentando teorías que van desde su desaparición hasta su ocultamiento en lugares remotos. La palabra arca podría aludir a un mecanismo que no solo almacenaba energía, sino que la utilizaba para fines específicos, como curvar el espacio-tiempo o generar condiciones electromagnéticas para facilitar la comunicación divina. De esta manera, el arca habría actuado como un puente entre el plano terrenal y lo divino, un intercomunicador capaz de manifestar la presencia de Jehová ante su pueblo. Si esto es cierto, el conocimiento y la tecnología involucrados en su creación superan cualquier expectativa que pudiéramos tener sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. ¿Cómo pudo una civilización antigua como la israelita desarrollar un dispositivo tan avanzado? Todo apunta a que estos conocimientos no surgieron de los propios israelitas, sino que fueron transmitidos por una inteligencia mucho más avanzada, con un dominio asombroso de la física y las ciencias energéticas. La descripción bíblica de la construcción del arca incluye instrucciones precisas sobre dimensiones, materiales y su uso. Es sorprendente cómo estos datos fueron captados y ejecutados con una exactitud milimétrica por quienes recibieron las indicaciones. Estas especificaciones eran parte de un plan tecnológico meticulosamente diseñado para optimizar su funcionamiento. El Arca de la Alianza parece tener raíces anteriores a los relatos bíblicos, remontándose a la civilización egipcia. En el templo de Abu Simbel, en un bajorrelieve que narra la batalla de Cades, se observa lo que podría ser el arca representada entre dos figuras aladas. En este episodio, Ramsés II, con un ejército de 60 carros, enfrentó a las fuerzas de Muwatalli, rey de los hititas, quien contaba con 2.500 carros de guerra. A pesar de estar en clara desventaja, Ramsés emergió victorioso, según el poema de Pentaur. La intervención del arca podría explicar cómo un contingente reducido logró superar a un ejército mucho más numeroso y mejor posicionado. Este relato sugiere que el arca no solo era un símbolo de poder, sino un dispositivo capaz de influir directamente en el resultado de una batalla. El arca era famosa por sus propiedades mortales. Aquellos que no estuvieran cualificados para tocarla o mirarla enfrentaban consecuencias fatales. Incluso los sacerdotes debían ungir sus cuerpos con aceite, aparentemente como una medida protectora frente a las descargas de energía del arca. Un ejemplo trágico de su poder se encuentra en el relato de Uza, quien murió instantáneamente al intentar estabilizar el arca mientras era transportada. En otra ocasión, el arca fue capturada por los filisteos, quienes pronto se arrepintieron de su posesión. Llevada a su capital, causó una serie de desastres. Los templos y estatuas de sus dioses fueron derribados, y una epidemia se desató entre la población. Finalmente, los filisteos devolvieron el arca a los israelitas. El misterio del Arca de la Alianza trasciende las fronteras de la religión, la historia y la ciencia. Su descripción en las Escrituras, su construcción detallada y el cuidado meticuloso con el que se transportaba y protegía, nos hablan de un artefacto que operaba bajo principios tecnológicos y espirituales mucho más avanzados de lo que podríamos haber imaginado. Los relatos bíblicos, en su esencia, no solo describen a un Dios único que guía y protege a su pueblo, sino que también evocan imágenes de seres que descienden de los cielos, portadores de un conocimiento inimaginable. En muchas culturas antiguas, desde Sumeria hasta Egipto, estas figuras divinas o celestiales son representadas como visitantes de las estrellas, entidades de una inteligencia y poder tan superiores que fueron adoradas como dioses. El arca, con su poder inmenso y su conexión intrínseca con lo espiritual, podría haber sido un legado directo de estos visitantes. El diseño del tabernáculo, con sus capas diseñadas para contener y aislar su energía, y la precisión en los materiales no magnéticos empleados, parecen ser el resultado de instrucciones que iban más allá de la intuición humana. ¿Fueron estas medidas el resultado de un entendimiento técnico transmitido directamente por estos dioses o mensajeros celestiales? El traslado del arca al templo de Salomón marcó su última aparición registrada en la historia.
Desde entonces, su paradero ha sido objeto de teorías, mitos y búsquedas incansables. ¿Fue escondida para protegerla de quienes podrían malinterpretar su poder? ¿O regresó con aquellos que la trajeron llevándola nuevamente hacia los cielos? Quizás el verdadero poder del arca no reside en lo que hizo, sino en lo que nos inspira a seguir buscando. Una búsqueda que no solo apunta hacia el pasado, sino también hacia el cielo, en busca de aquellos que alguna vez estuvieron aquí, y que tal vez, algún día regresen.